Gracias, Lorena y Carlos. En efecto, y son varios temas de coyuntura los que nos ocupan esta mañana en la entrevista. A continuación le ponemos en contexto. El Juzgado Quinto de Paz de San Salvador resolvió que los capturados por el caso saqueo público sean enviados a prisión mientras duren las investigaciones. El juez también ordenó la detención de la ex primera dama, Wanda Pignato. Sin embargo, la Secretaría de Inclusión Social está pasando por un momento de salud delicado que no es nuevo. Debido a este padecimiento, la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Raquel Caballero de Guevara, se pronunció para que se respete el debido proceso y las libertades fundamentales de los implicados en la operación saqueo público. Sin embargo, señaló que si la Fiscalía tiene las pruebas, debe proceder con el caso. La funcionaria hizo algunas valoraciones relacionadas con la ex esposa de Mauricio Funes. Caballero asegura que el padecimiento de Pignato no es reciente y se complica aún más por los tratamientos de quimioterapia. Ella es de origen brasileño. Se debe valorar que si ella hubiera querido huir, ya lo habría hecho, señaló la procuradora. Otro tema que ha acaparado la atención pública es el caso de la agente Carla Ayala, desaparecida el 28 de diciembre de 2017 durante una fiesta celebrada en las instalaciones del extinto Grupo de Reacción Policial. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos afirma que las autoridades deben esclarecer los hechos. Sostiene que esta situación y las agresiones que en diciembre recibieron algunas agentes de la PNC dejan en evidencia que algo está ocurriendo al interior de la corporación policial y que estos hechos deben ser perseguidos y castigados. En agenda también está la discusión de la aprobación de la Ley General de Aguas. Organizaciones e incluso la Iglesia Católica denunciaron recientemente un aparente interés por privatizar el recurso hídrico. Esta es la gama de temas que abordaremos hoy en la entrevista de Hechos AM. ¡Comenzamos! Así es, estos son algunos de los temas que abordaremos esta mañana y para eso nos acompaña Raquel Caballero de Guevara, Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos. Bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Gracias, buenos días, un gusto compartir con ustedes en esta hermosa mañana. Bueno, me gustaría comenzar hablando de este caso saqueo público, porque usted ya hizo un pronunciamiento en el sentido de que la institución se va a mantener vigilante del respeto a las garantías constitucionales. ¿Hasta el momento considera que se han respetado para todos los imputados en el caso? Bueno, mire, yo creo que aquí en esto debe funcionar la institucionalidad. Es importante esto, estamos en un Estado de Derecho, en un Estado democrático, y es importante consolidar la democracia. ¿Cómo se logra esto? A través del fortalecimiento de las instituciones. En el caso este, como en cualquier otro, debe operar la institucionalidad, debe funcionar. ¿Qué estamos diciendo en esto? En la etapa administrativa que ya pasó, la etapa de investigación y de el momento de la captura de las personas a las que se les imputa estos delitos, ya pasó, ahora estamos en la etapa judicial, esperamos entonces que se respete la independencia del juez, ¿verdad? O de la independencia judicial, porque va a pasar a una serie de juzgados, ¿verdad? Y llegar al tribunal de sentencia para que se determine si hubo o no y se demuestra o no las pruebas que la Fiscalía ha presentado o va a presentar en el proceso. Entonces yo creo que en esto es importante que se respete el debido proceso, ¿verdad? Que las garantías constitucionales consiste en se presenta esta querella, esta imputación, entonces el derecho de las partes a ser oídos y vencidos en juicios, como dice el artículo 11 de nuestra Constitución. Así como como muchos otros casos, ¿verdad? Esperamos entonces el fortalecimiento de las instituciones. Y yo creo que aquí debe imperar también un poco la cordura y también hay una parte humanitaria, sobre todo en el caso de una de las imputadas, ¿verdad? Que conocimos ayer que se ejecutó la captura o la custodia policial de parte de la doctora a la doctora Wanda Pignato. Yo creo que en esta parte también se debe considerar y sin entrometernos en ninguna manera en el trabajo que está haciendo la Fiscalía y también el órgano judicial, sí se debe valorar y podría ser una oportunidad también para la defensa para demostrar el arraigo, demostrar también fehacientemente el estado de salud de la señora y de esa forma pues lograr algún beneficio, ¿verdad? Como se ha dado en otros casos, ¿verdad? Que hemos conocido recientemente,
que han tenido el beneficio de esa digamos, custodia policial en su residencia o en un centro hospitalario, ¿verdad? Yo en esto me voy a mantener como procuradora para la defensa de los derechos humanos, me voy a mantener vigilante a que se respete el debido proceso, la independencia judicial, ¿verdad? Y también en los derechos humanos, ¿verdad? Que eso es lo que me voy a centrar. Y en este caso, si existe una situación humanitaria, también voy a hacer las gestiones pertinentes a petición de las personas interesadas para que también se respete esta parte humanitaria. Ahora, en este caso en particular que usted menciona, el caso de la ex primera dama, Wanda Pignato, ¿es el padecimiento de salud la justificante como para no llevar a cabo una orden de captura, por ejemplo, o llevarla a cabo de otra forma? Porque muchas personas tal vez dirán, ¿por qué se va a considerar si dentro del sistema penitenciario ya hay otras personas que están enfrentando serios padecimientos de salud también y no hay ninguna consideración? Sí, lo que pasa es que, mire, como se le ha dado un impacto mediático bastante y una cobertura mediática bastante grande a este caso, que si resulta ser cierto todo esto, pues realmente es impresionante las situaciones que a veces uno no se imagina cómo se pudo haber hecho esto, pero bueno, eso sabrá el juez y la justicia si eso o no son responsables. Pero en este caso en particular creo yo que es importante que también se valoren las situaciones y los antecedentes médicos, ¿verdad?, de esta paciente, la situación que ha tenido, y entiendo yo que un cáncer también tiene secuelas y habría que ver y que demuestren, ¿verdad?, a través de los estudios pertinentes, y los médicos tenemos un sistema acá con medicina legal que también se pudiese utilizar, ¿verdad?, para que sea evaluada y se demuestre fehacientemente del estado de salud actual, ¿verdad? Yo creo que esto es importante y aquí dejemos actuar a las instituciones, ¿verdad? Yo creo que en esto nosotros, la opinión pública está bien que se forme su opinión y está bien por el derecho a la información que toda persona tiene, pero es el juez el que va a determinar, va a ser el órgano judicial el encargado por nuestra Constitución de administrar justicia. Entonces por eso digo que se respete la independencia judicial y que cada persona estemos pendientes, estemos vigilantes, porque yo creo que es importante que la opinión pública esté consciente y esté pendiente de las situaciones que se presentan y también de la actuación de las instituciones. En el caso de la Procuraduría, mi mandato constitucional es de supervisar la actuación de la administración pública frente a las personas y eso es lo que voy a hacer, ¿verdad? Ver la respuesta estatal ante las diferentes situaciones, respetando la independencia judicial y la actuación de la Fiscalía. Nosotros queremos contribuir al fortalecimiento de la democracia en nuestro país, queremos también contribuir al fortalecimiento de las instituciones, que realmente se respete todo esto, ¿verdad? Y si esto resultan responsables y después de haber sido oídos y vencidos en juicio resultan condenados, pues entonces que se les aplique la ley a las personas particulares, ¿verdad? Que están siendo imputadas en esta ocasión. Como en cualquier otro caso, toda persona tiene derecho a ser oída y vencida en juicio, ¿verdad? Entonces esas son las garantías constitucionales que todo ciudadano tenemos. Ahora, con respecto a las personas que están fuera del país, también la actuación fiscal tiene que ser coherente en cuanto a esto, si es o no procedente la extradición de estas personas y que enfrenten la justicia como corresponde, como cualquier ciudadano al que se le imputan hechos delictivos. Bueno, hay otro tema que preocupa mucho a las autoridades, de hecho han hecho énfasis en las estadísticas y es los feminicidios. Los datos son alarmantes en los últimos días, pero ¿cuál es la postura y el aporte que puede hacer la Procuraduría de Derechos Humanos en esta problemática? Sí, la verdad que es alarmante la situación. Hemos conocido de informes de unas mujeres, por ejemplo, que de 10 casos por 100.000 habitantes ya se considera una epidemia. Nosotros tenemos 13 casos por 100.000 habitantes. Entonces realmente la proporción es bastante alta y grave. Y tenemos conocimiento que al 30 de abril se han suscitado más de 152 casos de feminicidios, que es la violencia extrema en contra de las mujeres. Nosotros como Institución Nacional de Derechos Humanos hemos estado vigilantes y viendo la respuesta estatal y sobre todo porque me corresponde por mandato constitucional velar por el respeto y garantía de los derechos humanos y en este caso
de más de la mitad de la población, porque el 52.7% somos mujeres. Entonces yo creo que es importante, y el llamado que he hecho a las autoridades es la creación de una política criminal integral que tome en cuenta la problemática de violencia en contra de las mujeres. Tenemos medidas legislativas importantes, la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia para las mujeres, la creación de la jurisdicción especializada, pero hay pasos más que podemos dar. ¿Y cómo podría ser? El llamado que he hecho es la articulación, unir esfuerzos entre todas las instituciones, no solo el Ejecutivo, también el Judicial, el Legislativo, los consejos municipales, el Ministerio Público, de tal manera que podamos tener una política criminal integral que pueda abordar no solamente para detectar, para prevenir, para atender, para sancionar, sino también para erradicar la violencia en contra de las mujeres. La situación es bastante grave. Yo en el caso, hay casos muy emblemáticos como el de la mujer policía, de la agente Carla Ayala, que fue víctima de violencia. Que inicialmente se catalogó como un feminicidio y posteriormente se hizo una modificación. Sí, realmente grave, porque fíjese que en cualquier, sin ser expertas en derecho penal, pero en la teoría del delito se habla de tres aspectos. Uno es el hecho cometido, otro es, el segundo elemento es el objeto del delito, y el tercer elemento es la participación. ¿Dónde está el cadáver si es que falleció? O sea, ¿cómo es posible que se pueda ya tipificar en algo si no tenemos esto? Entonces yo creo que se debe avanzar en las investigaciones, pero yo ordené una investigación interna en la institución para verificar la respuesta estatal en las diferentes actuaciones, y yo estoy a punto de llegar a conclusiones referente a este caso en particular. Hemos hecho también visitas y hemos hecho inspecciones, porque es parte de mi mandato constitucional de investigar y de hacer inspecciones donde lo considere pertinente según el mandato que me ha sido conferido, y ya estoy a punto de llegar a conclusiones y ver cuál ha sido, si hubo o no negligencia por parte del Estado, si hay o no responsabilidad por las diferentes instituciones del Estado. El caso de la agente Carla Ayala solo nos refleja lo que al interior de la policía se puede estar dando. El hecho, el del feminicidio, se dice por el hecho de ser mujer. Se conoce por los testimonios de lo que ocurrió en esa disque celebración de fin de año, ¿verdad? Las violencias que pudieron sufrir las mujeres por el hecho de ser mujer. Y no ha sido el único caso, hay de otro caso también en mexicanos y en otros casos que las mujeres, las agentes policiales han sido víctimas de violencia. Por eso la importancia de investigar estos casos con la debida diligencia, y ese es el llamado que he hecho yo también a las autoridades, y vamos a seguir vigilantes en la actuación estatal sobre este caso y los demás casos de feminicidios. En el caso de Carla Turcios, por ejemplo, tanto la Fiscalía como la Policía nos dieron cátedra de que sí se puede, unir esfuerzos para investigar y dar ya una resolución a un caso. Entonces el llamado, por un lado, al gabinete económico para dotar de más recursos tanto a la Fiscalía y a la Policía en la labor de investigación, pero también al fiscal general y al director de la Policía de unir esfuerzos para la investigación, no solamente del caso de Carla Ayala para esclarecer el caso, sino también de los demás casos que se puedan investigar, judicializar y encontrar y sancionar a los responsables. Ahora, usted mencionaba un dato muy importante y esto preocupa, el hecho de que hubo un caso que las mismas autoridades detallaron de una mujer que fue víctima de feminicidio y que en este caso hubo llamadas de auxilio al 911 que no fueron atendidas. Así que esto nos hace pensar que no necesariamente o no todas las instituciones están funcionando, que muchas mujeres también tienen temor o prefieren no denunciar, y entonces los delitos quedan prácticamente en este caso sin resolverse. Sí, el tema aquí, el tema sensible en esto es, y la importancia de la investigación es para combatir la impunidad. Justamente cuando usted dice quedan sin resolverse, lo que usted quiere decir es que siguen en impunidad, y esa es la razón por la cual vamos a seguir nosotros haciendo el llamado al Estado, haciendo las recomendaciones y estar vigilantes a la respuesta estatal para que estos hechos no queden en la impunidad, porque se da un mal mensaje, ¿verdad? Entonces no pasa nada, y como en otros casos de los demás casos que se han venido dando, no pasa nada en esto, y se siguen perpetuando, ¿verdad?, las violencias en contra de las mujeres. Por eso
la importancia de, por un lado, como decía, de estos 5 aspectos, no solamente para detectar los casos de violencia, sino para la prevención, para la atención, para la sanción y la erradicación de la violencia en contra de las mujeres. Pero, ¿qué es lo que exactamente se tiene que hacer para que esto funcione, para que todas las instituciones, para disminuir las estadísticas en general de los feminicidios? Porque obviamente estamos hablando de un tema muy complejo, pero hay que destacar, como usted decía, se han hecho esfuerzos importantes, se tiene una ley específica para esta situación. Sin embargo, el flagelo, los feminicidios, siguen tan vigentes como en el momento que fue aprobada la ley. Sí, bueno, mire, lo que sucede, bueno, yo aplaudí el llamado que hizo el presidente de la República, justamente después de las recomendaciones que había extendido referente a este tema de la unir esfuerzos, pero no, como yo digo, no solamente es el Ejecutivo. Bueno, está bien ese llamado para el combate a la violencia en contra de las mujeres, porque es una responsabilidad de todas y todas el de prevenir y también de combatir este tipo de hechos. Entonces, en el caso es la voluntad para poder hacer estas sinergias a favor de los derechos de las personas en condiciones de vulnerabilidad, y en este caso de los feminicidios, que estamos hablando de más de la mitad de la población. Entonces es de unir esfuerzos, buena voluntad, que se puede incluso a nivel local, los consejos municipales, con solo alumbrar en una calle se puede prevenir violencia. Son acciones sencillas, y aquí la importancia también de crear tejido social, de fortalecer donde ya hay reunión de vecinos y ponerse todos de acuerdo. Miren, aquí no entra ninguna persona agresora, aquí no entra ninguna persona. Hay experiencias a nivel internacional en otros lugares. Sé de una experiencia de una comunidad en Colombia, de una comunidad de afrocolombianos, afrodescendientes también, que la policía es comunitaria sin armas, porque todos han llegado, el tejido social está fortalecido y todos han llegado al convencimiento de que esto es una hermandad. Entonces, en nuestro país se debe empezar a crear ese tejido social, y sociedad civil y las instituciones del Estado, la academia, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, fortalecimiento de las redes locales de atención para la prevención. Entonces, eso es una responsabilidad de todas. Entonces, cada persona, ¿qué es lo que está haciendo para contribuir a erradicar la violencia en contra de las mujeres? Es una responsabilidad de todos, principalmente del Estado. Por eso el llamado a las instituciones, miren, unan esfuerzos. Dediquen en el plan El Salvador Seguro, hemos también mencionado esto, dediquen y que existan estos presupuestos etiquetados a favor de la prevención. Entonces, por ejemplo, en el plan El Salvador Seguro, muy buena parte está destinado para la prevención, pero entonces que la prevención sea también en los casos de violencia contra las mujeres, ¿verdad? Entonces, de esa forma ya empezamos a dar pasos hacia la erradicación de la violencia, pasos importantes, y cuando se investiga, se judicializa y se condena, entonces logramos, es una ruta crítica al acceso a la justicia, allí empezamos a dar pasos importantes del camino a la erradicación. Pasos pequeños, pero son importantes, ¿verdad? Entonces, por eso es que es toda la institucionalidad del país, no solamente es el Ejecutivo, no solamente es el director de la policía, sino que todos debemos formar parte de esto y llegar entonces a la conciencia, llegar ante el inconsciente colectivo de toda la sociedad en su conjunto, instituciones del Estado y la sociedad en su conjunto. Por eso aquí la importancia de combatir la impunidad y en los casos de corrupción, para que existan fondos suficientes para el combate a la criminalidad. Entonces no puede haber vigencia de derechos humanos si hay corrupción, no puede haber vigencia de derechos humanos si no damos estos pasos importantes caminados a fortalecimiento de la institucionalidad. Y también en esto, mi campaña que yo he implementado y he lanzado desde diciembre del 2016, la cultura de paz, es decir, el desear el bienestar para los demás, ¿verdad? Entonces, de esa forma, si todos estamos llegamos a este convencimiento, todos podemos ser parte de la solución. Y desde nuestra institución, pues a través del programa de promoción y difusión de derechos humanos, estamos también contribuyendo con este cometido para que todos lleguemos a este convencimiento. Bueno, hablando de cultura de paz, ustedes presentaron recientemente un informe
de las violaciones a los derechos humanos en estos primeros meses del año. Me gustaría conocerlos, pero también su postura en torno a la situación del agua, que es un tema de preocupación y que se ha mantenido también prácticamente en discusión en la Asamblea Legislativa durante varios años ya. Así que lo abordamos cuando regresemos de la pausa. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, yo mencionaba justo antes de la pausa que uno de los temas de preocupación para todos los ciudadanos es la situación del agua. Sabemos que este es un tema que se mantiene prácticamente desde hace ya varios años en la Asamblea Legislativa y del cual no se tiene una respuesta concreta. De ahí, pues, diferentes posturas. Escuchábamos recientemente las declaraciones de la Iglesia Católica, por ejemplo, que han intentado presentar un reporte, estos rumores de que existe la posibilidad de una privatización que también tiende a preocupar mucho. ¿Cuál es la postura en este caso de la Procuraduría? Sí, bueno, muchas gracias. Sí, bueno, nosotros hemos venido dando seguimiento a este tema desde hace muchos años, desde la Institución Nacional de Derechos Humanos, y bueno, el expediente en la Comisión de Medio Ambiente lleva más de una década. Ya tenían ellos revisados un promedio de 95 artículos y aprobados de una ley general de agua. Y bueno, el entrampamiento se ha dado desde el año pasado porque se han presentado propuestas y el tema es en cuanto al ente rector del recurso hídrico, ¿verdad? Yo creo que aquí es importante tomar en cuenta a todos los sectores que pueden salir afectados. En primer lugar, el agua es un derecho humano. Si es un derecho humano, el Estado debe proporcionarla, debe garantizar, proporcionarla el suministro y el saneamiento de la misma. Entonces, y garantizar que llegue a toda la población, es decir, que se distribuya a nivel nacional. Encontramos casos, por ejemplo, que yo tengo expedientes abiertos en la institución en comunidades que pagan $5 por semana por un barril. O sea, es una situación grave porque hay otros lugares, residencias grandes también, decir que el pago es muy mínimo. Entonces, menos de la mitad de lo que paga una familia pobre por el suministro de un barril de agua. Entonces, la situación es bastante delicada. Pero más allá de eso, es importante que en la Comisión de Medio Ambiente se retome la discusión que se ha venido dando. Nosotros el año pasado presentamos junto con la academia un estudio sobre el recurso hídrico y las implicaciones que esto tiene, y acompañamos la presentación que hizo la UCA referente a propuestas concretas sobre cómo debe ventilarse el tema del ente rector. Y yo creo que en esto, y hemos sido nosotros enfáticos al manifestar que el ente rector debe ser público. ¿Por qué? Porque si el agua es un derecho humano, como dice nuestra Constitución, los recursos naturales son derechos humanos, entonces debe ser el Estado el que garantice esto, el suministro, el saneamiento, y de esa forma entonces que se regule y que sea el ente rector sea un ente público, que con la participación ciudadana, con la participación de las comunidades, incluso también de organizaciones de la sociedad civil y podría ser también la empresa privada, pero es en conjunto para modernizar y ser más eficientes, pero es obligación del Estado el que proporcione el recurso hídrico para toda la población. Es importante entonces que se regule el recurso porque encontramos una entidad como el ANDA que debe ser fortalecida porque no está regulado el recurso, no es tan bien clara la regla. Esa es una situación que nadie puede negar. Por eso es importante que en la Comisión de Medio Ambiente, y yo hago el llamado a la Comisión de Medio Ambiente para que retomen las discusiones que se tenían desde la anterior legislatura y todo lo que ya se venía avanzando y que solo estaba a punto de lograr esa sinergia y que por la campaña electoral se detuvo esa discusión. Entonces, que se retome en el momento, es decir, un trabajo que ya se venía haciendo, ¿verdad? Y sobre todo que se tome en cuenta y la participación de las diferentes comunidades y de los sectores que están afectados. El agua nos atañe a todos.
dijo, el agua es un derecho humano, entonces es responsabilidad, en este caso está en manos de la Asamblea Legislativa a través de la Comisión de Medio Ambiente, que yo animo a los diputados y diputadas de los diferentes grupos parlamentarios a que pongan sus buenos oficios y demuestran de buena voluntad para querer resolver este asunto y se podamos tener una ley general de agua que garantice el suministro y el saneamiento de la misma y que sea para todos los sectores, ¿verdad? Quienes consumimos más, pues que paguemos más, ¿verdad? Pero que no tengamos esta situación. Y por eso mi llamado como Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, mi llamado insto a la Comisión para que retomen esa discusión y que se tome en cuenta todos los sectores y que lo que ya se había analizado se le dé el seguimiento respectivo y podamos tener entonces una ley general de agua que garantice como ente rector, un ente público para que garantice el suministro y el saneamiento para toda la población, a la cual es un derecho humano que todos tienen en nuestro país. Bueno, yo mencionaba también que recientemente la Procuraduría presentó un informe estadístico sobre las acciones de protección de los derechos humanos, por lo menos en los primeros meses de este año. ¿Cuáles son los derechos más vulnerados según la institución, los hallazgos más importantes? Bueno, mire, lamentablemente y históricamente desde el inicio de nuestra institución, la Policía Nacional Civil siempre es la que recibimos más denuncias y los derechos que han sido denunciados, que han sido conculcados, el derecho a la integridad, malos tratos y también abuso de autoridad. Y bueno, nosotros hemos tenido reuniones constantes, recientemente casi no, ¿verdad? No sé por qué, pero ya las vamos a retomar. Yo voy a pedir de nuevo con el director general de la policía para darle seguimiento a los casos y he encontrado buena respuesta, entonces queremos que los casos se sigan dando, es decir, que se siga dando la investigación para ir dando respuesta a la población en estos casos y sobre todo, como yo he dicho, el tema de la importancia de la depuración policial de los malos elementos y el apoyo a los buenos elementos policiales que son la mayoría y como hemos dicho, la dignificación del trabajo policial, mejores prestaciones, mejores salarios, una preparación y atención psicológica para todos los policías para que a la hora de actuar actúen con cordura, actúen con profesionalismo y no se cometan estas arbitrariedades que lamentablemente hemos tenido. Luego está la Fuerza Armada, el órgano judicial, la Fiscalía, el Ministerio de Salud, que han sido como los 5 principales instituciones denunciadas recientemente. Y yo espero pues que avancemos, ¿verdad? Por la vigencia de los derechos humanos, espero la respuesta estatal para ir mejorando, ir cambiando estas condiciones. Hemos dado recomendaciones puntuales en algunos casos cuando hacemos informes situacionales, cuando hacemos informes especiales, que es parte de mi mandato constitucional, hemos dado recomendaciones para que estas condiciones cambien y de esa forma poder avanzar y que se dé la vigencia de los derechos humanos en nuestro país. Bueno, casi se nos termina el tiempo, pero rápidamente comentar que ayer la Red Salvadoreña de Medios se unió a un esfuerzo de la organización no gubernamental Plan Internacional en la lucha contra el trabajo infantil. Sé que ustedes también tuvieron un pronunciamiento y hablaban de desafíos, de retos específicos para finalizar, si podemos compartirlos. Sí, claro, mire, bueno, yo creo que es importante, bueno, los niños, las niñas y los niños tienen derecho a la recreación, tienen derecho a la educación, tienen derecho al sano esparcimiento y por eso nosotros hemos abogado en la campaña de Cultura de Paz, hemos abogado por no al trabajo infantil. Yo creo que uno de los retos importantes es ver cómo los adultos asumimos la responsabilidad y que sean los niños y las niñas que ejerzan sus derechos de forma progresiva. Creemos que es importante el desarrollo progresivo de sus derechos y por eso también se han dado esas medidas legislativas de que de subir a 14 años para el inicio de estos trabajos. Una cosa es para el desarrollo profesional y otra cosa es el abuso, ¿verdad? Porque el tema es cuando, sobre todo las peores formas de trabajo infantil en nuestro país, hay situaciones como por ejemplo los niños que realizan, y estos son explotados, actividades con los curiles, es decir, es que una de las peores formas de trabajo infantil, sobre todo porque son los niños, como son chiquitos, salen a los pantanos a recoger las ostras
piedras y a recoger las conchas, ¿verdad? Entonces esa es una explotación que se hace a los niños. Entonces, ¿cómo podemos dar formas para ir erradicando? Y también el tema de la mendicidad en niñas y niños, y por eso el fortalecimiento de las instituciones, sobre todo el ente rector en políticas de niñez, ¿verdad? El fortalecimiento para contribuir todas y todas en la erradicación del trabajo infantil. Y yo creo que eso es una tarea importante para todos, y también identificar que los niños son nuestro presente, pero también son nuestro futuro. Entonces es importante entonces que las políticas públicas sean a favor de la infancia para el desarrollo progresivo de sus derechos. Bueno, quiero agradecerle por habernos acompañado y también por la apertura que ha tenido de abordar todos estos temas con nosotros. Como no, muchas gracias y buen día, estamos para servirles. Seguimos con más de Noticiero Hechos, ya están listos Carlos Artiga y Lorena Mengíbar con más información.